Life de la Universidad de Cartagena. La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social les da la bienvenida, como siempre, a nuestros acostumbrados encuentros con la historia de todos los miércoles, para seguir charlando sobre la historia y sobre la cultura en general del Caribe, de la literatura y de todo este universo que nos conecta. Como siempre, el señor rector Edgar Parra Chacón extiende un caluroso saludo. No nos puede acompañar en el día de hoy, pero siguen haciendo seguimiento a todas estas transmisiones, al igual que nuestro vicerrector de Extensión y Proyección Social, el doctor William Malcolm. Agradecemos también a nuestro equipo de trabajo por su denodable esfuerzo que hacen por mantenernos siempre aquí junto con todos ustedes. Y a través del chat vamos a estar recibiendo todas sus inquietudes, también para las personas que nos siguen desde Facebook Live de la Universidad de Cartagena. Muchísimas gracias a todos. Doctor Múnera, el espacio es suyo. Muchas gracias, Jonathan. Y muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañan hoy en esta nueva sesión de esto que hemos llamado Nuestro Caribe. Nuestro Caribe. Bueno, en la última charla estábamos comentando, básicamente, hablábamos del tema de la fragmentación del mundo caribe, ¿verdad? Y estábamos trabajando sobre todo las dificultades que había implicado organizar la nación en los países del Caribe. Y habíamos explicado los distintos tiempos, ¿no? Y las distintas formas como se dio. Habíamos hablado de cómo en el Caribe inglés, esto que se llamó CARICOM, o que se llama CARICOM, la comunidad del Caribe inglés, que son las islas ligadas por la comunidad del idioma y además por una historia de colonización imperial de Inglaterra y además por la preeminencia de la plantación. Explicábamos cómo en esas islas se había llegado a la nación después de un proceso difícil y fracasado de crear una federación. Y explicábamos cómo también esas naciones habían llegado mediante una solución negociada y pudiéramos decir recientemente. Es decir, estamos hablando de los años 60 para acá. Las primeras que se independizaron fueron Jamaica y Trinidad en 1962. Pero hablamos también de cómo, bueno, Cuba se había independizado antes, ya a finales del siglo XIX, en 1902, tenía una constitución ya soberana. Claro, con todas las dificultades que hubo, no me voy a detener, pero que luego de la participación de los Estados Unidos en la guerra que se llamó hispanoamericana, la guerra de Cuba contra España, cuando ya los cubanos estaban prácticamente victoriosos, intervinieron los norteamericanos, los Estados Unidos, y ejercieron un poder sobre Cuba enorme, poder, bueno, que se extendió hasta prácticamente finales de los años 50, cuando se dio la Revolución Cubana. Pero el hecho es que Cuba hizo una tremenda revolución para lograr la independencia, como la hicimos nosotros a finales del siglo XIX, y crear el Estado, pues, el Estado Nacional. Y mencioné también la modalidad, el fenómeno que se dio en Puerto Rico, ¿verdad? Que al final se construyó como un Estado libre y asociado, que era una especie de forma colonial. Que hemos leído mucho recientemente sobre Puerto Rico a raíz de las tremendas dificultades que ha tenido Puerto Rico en su economía y en el medio ambiente. Pero también hablamos de Haití y dijimos que Haití había sido realmente la primera nación en independizarse en el mundo del Caribe, 1804. Ahora, este mapa, que siempre es muy importante tenerlo a la vista,
Bueno, lo que yo quería realmente mostrarles del mapa era básicamente que, como ustedes ven, ¿no? Y como hemos explicado en otras ocasiones, todo este litoral, que curiosamente en el caso de lo que se llama el Caribe inglés, es un litoral que arranca por fuera del Caribe, por estas cosas que he dicho, de tipo socioeconómico y cultural. A la comunidad del Caribe inglés pertenece también aquí abajo Guyana, y luego Surinam, la Guyana inglesa, Surinam, y luego hacia acá, más abajo todavía, la Guyana francesa. Todo este litoral que pasa por Venezuela, por Colombia, sigue por Panamá y sigue por toda Centroamérica, y decíamos que incluso la costa sur aquí de Estados Unidos, que cierra realmente el mar del Caribe. Pues bueno, ahí hubo todas las modalidades que ustedes quieran, todas las modalidades políticas, todas las modalidades de estructuras y de maneras de construir la nación. Pero me voy a remitir brevemente, antes de entrar al caso de Colombia, que es donde quiero finalmente aterrizar, me voy a remitir brevemente a mencionar, para que ustedes reflexionen también en esto, me voy a remitir a unas pocas características y a unos pocos países. Miren, para que ustedes vean cómo fue de difícil todo esto. Ya dijimos que los países de la comunidad inglesa querían conformar una confederación, y lamentablemente esa confederación, si acaso, duró unos 4 años, y cada quien cogió por su cuenta, lo cual además trajo consigo la formación de naciones que, por sus tamaños, tanto territoriales como poblacionales, nacían con unas verdaderas dificultades estructurales. Y cuando digo dificultades estructurales me refiero sobre todo a que nacían casi que imposibilitadas de grandes desarrollos industriales modernos, y algunas lo intentaron, pero al final fracasaron en una historia que va hasta los años 80 sobre todo. Pero finalmente lograron transformar la plantación, ¿verdad?, que era el elemento central de la economía de estas islas. Lograron transformarla de manera que se volvieron muy exitosas casi todas en un desarrollo que es el desarrollo contemporáneo, es decir, el desarrollo de la industria turística. Por supuesto, hay diferencias, las más grandes como Trinidad, incluso las que están situadas en la parte continental, digamos los países como Surinam y Guyana, más que vivir del turismo, viven de los recursos naturales, ¿verdad? De los recursos naturales. Unas viven del gas, del petróleo, otras viven de explotaciones agrícolas para la exportación, en fin. Pero la mayoría de las islas, sobre todo las que cubren todo este arco, ¿verdad?, todo el arco que está aquí, todo este arco que cierra, las pequeñas, viven fundamentalmente del turismo y de los servicios financieros, pero básicamente del turismo. Cada una, como decía, formó su propia nación, pero miren lo que sucede. Cojamos Trinidad. Es un caso muy curioso, ¿verdad? Porque estamos hablando de una nación que tiene 1.400.000 habitantes, ¿verdad? Una capital que tiene más o menos 400.000 habitantes. Y pónganse ustedes a pensar en lo siguiente. Tiene calculado más o menos 6.000 kilómetros. Y en esa pequeñez, digamos, en esa pequeña isla, que además tiene un nivel de vida económico-social muy alto, probablemente más alto que los en per cápita que cualquiera de los países latinoamericanos. En esa pequeña isla llegaron, bueno, primero estaban los nativos, que fueron exterminados en su inmensa mayoría. Después llegó todo el mundo. Llegaron los españoles, estuvieron los españoles, después estuvieron los franceses, después ya estuvieron los ingleses, que finalmente se quedaron con la isla, ¿verdad?, ya de manera tardía, finales del siglo XVIII.
Pero lo increíble es que al mismo tiempo se puebla de africanos, ¿verdad? Africanos que vienen a trabajar en las plantaciones. Y luego, ya en el siglo XIX, terminando la primera mitad del siglo XIX, empiezan a llegar grandes cantidades de nativos de la India. Y estos vienen además divididos ya, vienen unos con religión que pertenecen a la religión hindú y otros vienen con musulmanes. Hay muchos musulmanes en Trinidad. Y luego, pues bueno, hay una pequeña población, además muy exitosa económicamente, de árabes. Hay una pequeña población muy exitosa. Y además hay también una pequeña población de empresarios interesantes que vinieron de países latinoamericanos. Pero fíjense, el 40% más o menos de la población es de origen africano. El otro 40% es de origen de la India, ¿no? Hindúes y musulmanes. Y un 20% mezclado, árabes, etc. Pero el problema es que, como suele pasar, este 40% de origen de la India, hindúes y musulmanes, se integran y no se integran. Es decir, es una cosa fascinante. Hacen parte de la nación, pero viven y cultivan hasta el día de hoy sus propias costumbres, ¿verdad? Y pasan cosas fascinantes como estas que les voy a contar. La celebración del Ramayana, decía el gran poeta Derek Walcott, que vivió allí en Trinidad, se realiza en un pueblito que se llama Felicity, donde yo tuve el privilegio de estar viendo esa actividad, ¿verdad? Esa celebración. Y todo parece indicar que la realizan de manera más auténtica ya que como se realiza en la India. Y yo pude ver con mis ojos a una niña que podía tener 7, bueno, no, quizás 10 años, recitando el Ramayana en lengua antigua, ¿verdad?, de la India. Y era sencillamente fascinante ver eso, ¿no? En una islita, en una pequeña isla del Caribe, de Trinidad y Tobago. Y tienen grandes templos y tienen escuelas de enseñanza. Y al mismo tiempo, claro, los descendientes de africanos, los afro-trinitarios, también han desarrollado una cultura muy fuerte, extremadamente fuerte. Y se da el caso de que, por ejemplo, hay un partido que vota inmensamente, mayoritariamente por los hindúes o por los venidos de la India, y hay otro partido que vota mayoritariamente por los afros. Y son los dos grandes partidos. Bueno, algunos tienen también personas, digamos, los afros tienen militantes importantes de origen indio y los indios tienen también militantes importantes de origen africano, pero en su inmensa mayoría son dos partidos separados racialmente todavía. Son dos partidos racialmente separados. Es fascinante ver cómo en una nación tan pequeña y con religiones tan distintas y además relativamente dogmáticas, porque luego otra cosa que la gente no sabe, la religión mayoritaria es la religión católica. Es decir, como unidad es la religión católica. Y además hay todas las versiones que ustedes quieran de las otras religiones cristianas. Todas las que ustedes quieran están ahí, ¿no? Y hay un templo aquí, y hay otro templo allá, y otro acá, de distintas nominaciones. Pero conviven en paz. Conviven respetándose los unos a los otros, de manera que aprendieron el principio básico de la tolerancia, que indica además espíritus profundamente civilizados, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, cultivados, ¿no? Y uno puede ver el espectáculo hoy ya de los jóvenes, que cada vez se mezclan más. Uno puede ver el espectáculo de estos jóvenes sentados a lo mejor en un restaurante
una jovencita con una burka que le cubre todo el cuerpo y la cara, otro jovencito con un peinado de Rastafari, otro jovencito claramente de origen hindú, una jovencita que ya una mezcla afro y china, todos juntos allí conversando alegremente. Creo que es un ejemplo extraordinario para la humanidad ver esto. Pero al mismo tiempo es lo que yo he llamado fragmentos de la nación, ¿no? Fragmentos de la nación en un sentido, ¿verdad? En el sentido étnico, religioso. Y sin embargo se encuentran, superan la fragmentación, estableciendo un tipo de sociedad que coloca en su centro el respeto mutuo. Y acabo con este ejemplo que es extraordinario, porque ustedes se pueden imaginar que hace unos años salió en la prensa mundial y en la prensa trinitaria que allí habían células de los grupos ISIS, ¿no? Jóvenes que no desarrollaban ningún tipo de actividad terrorista, ni mucho menos ni en Trinidad, pero que organizaban grupos que luego iban al oriente. Y todo esto se da en una pequeña isla de 6.000 kilómetros cuadrados y de escasos 1.400.000 habitantes. Y luego, ni hablar de las expresiones culturales. Ahí nació la Steel Band, ¿verdad? Que es quizás, como decía Cristóbal Díaz Ayala, el gran musicólogo, la única nueva música que se ha creado realmente en el siglo XX, ¿no? La Steel Band, el nuevo género musical, es una maravilla, ¿no? La Steel Band, que nació en los barrios más pobres, los jovencitos cogían los tanques de petróleo y los iban acondicionando, ¿no? El sonido, y los iban cortando, unos más grandes, otros más pequeños, le iban haciendo abolladuras, iban sacando notas, hasta el punto que hoy ha llegado esta extraordinaria invención a que yo he visto 120 músicos tocando los tanques estos de diferentes tamaños y de diferentes notas, la novena sinfonía de Beethoven. Además, lo que tú quieras, el jazz, el blues, lo que tú quieras, la salsa se puede tocar allí, ¿verdad? Y es la creatividad de un pueblo relativamente pequeño, pero con una extraordinaria capacidad cultural. Y fueron los creadores del calipso, que estuvo tan de moda en toda la América, e incluso estuvo de moda en toda la América e incluso en Europa, el calipso, ¿verdad? Ellos fueron los grandes creadores del calipso. Y bueno, y han producido escritores tan extraordinarios como Naipaul, premio Nobel de Literatura, Derek Walcott, que es de Santa Lucía, pero vivió allí, estudió en Jamaica y vivió años y creó un teatro, ¿verdad? Un grupo de teatro que es hoy una especie de teatro legendario en Trinidad y Tobago. También otro premio Nobel de Literatura, ¿no? Y de ahí es el más grande economista, historiador de la economía que ha dado el Caribe, y probablemente uno de los más grandes que dio el siglo XX, Eric Williams, que además fue presidente. Bueno, todo esto para contar que es una historia larga y difícil de reacomodamientos, ¿verdad? De universalidad, de naciones pequeñas donde se encuentra el mundo, ¿verdad? Y el mundo dialoga y crea normas de vida que podríamos enseñársela hoy a muchos otros países en donde la intolerancia empieza a ser la norma, como lo que estamos viviendo desde hace rato, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Pongo ese ejemplo, pero además me gustaría poner un par de ejemplos más antes de entrar a Colombia. Haití, ¿verdad? Haití. Qué cosa tan extraordinaria. Esta isla, la que los españoles llamaron la Española, véala aquí. Santo Domingo, que tiene la mayor parte, aquí donde yo estoy, y aquí, hacia el este, Haití, ¿verdad? Al lado tiene Cuba, y al lado izquierdo y al lado derecho, San Juan de Puerto Rico, la isla de Borinque. Bueno, aquí está Haití y República Dominicana. Imagínense ustedes dos pueblos
de raíces tan diferentes, comparten una misma isla. Y es una historia de tensiones, de acuerdos, de negociaciones, de diferencias, de hegemonías mal pensadas. Es decir, es todo un microcosmo de cómo dos naciones pueden intentar vivir juntas, ¿no? Y además han creado mundos paralelos de percepción. Haití, como tiene una historia extraordinaria, fue la primera isla, ¿verdad? Fue el primer pueblo que declaró su independencia en el Caribe y uno de los primeros en América, y además fue la única revolución de esclavos en el mundo que ha triunfado de manera radical sobre todos los imperios. Pero ¿qué pasó enseguida? Para que ustedes vean la complejidad y la dificultad de esto que hemos llamado nación. Enseguida no se pudieron poner de acuerdo y se crearon dos naciones inicialmente, ¿no? Hacia el sur, una nación gobernada básicamente por los mulatos educados, ¿verdad? Por Petión, que estuvo al frente de ella, que fue quien ayudó, entre otras cosas, a Bolívar, y hacia el norte, una nación básicamente gobernada por el ejército negro, ¿verdad? Que estuvo gobernado, entre otras cosas, por varios de ellos que venían directamente de África, y que estuvo al mando Henry Christopher, ¿no? Pero porque la nación es eso, son fragmentos que una vez intentan reconstruirse como nación, empiezan no sé, a pasar una serie de situaciones que complejas, culturales, sociales, económicas, pero en el fondo de todo lo que hay es una tremenda lucha por el poder, una tremenda lucha por el poder. Y cuando esa lucha no se puede resolver, suceden cosas como esta, hasta cuando finalmente se resuelve, ¿no? Y una de las dos regiones toma el poder final. Bueno, conocemos la difícil historia de Haití, ¿no? Las dificultades que pasan hoy, las tremendas tensiones internas que sigue habiendo en el mundo haitiano, ¿verdad? Pero Santo Domingo es impensable sin Haití. Y es impensable porque la historia de Santo Domingo, su nacionalidad se ha construido teniendo como una referencia negativa a Haití, hasta el punto que el negro dominicano, que es una cosa que siempre se comenta entre los estudiosos del Caribe, no se siente negro, porque él, aún siendo negro, piensa que el negro es el haitiano. O sea, es una percepción cultural que ha permitido construir una nacionalidad dominicana en oposición a la nacionalidad haitiana. Este es otro fenómeno interesantísimo que uno puede presenciar en el mundo caribeño. Pero las tensiones están en todas partes. Por muy pequeño que sea el pueblo, una vez se establece como un pueblo soberano, decía Rana Hithuga, el gran historiador y pensador hindú, y creador de la escuela de los subalternos, ¿verdad? Las naciones siempre es eso, fragmentos que están en tensión y en oposición permanente, llegan a acuerdos, negocian, vuelven y se separan, vuelven y generan tensiones de toda clase. Hay tensiones de género, hay tensiones de clase social, hay tensiones raciales, ¿no? Y el secreto de una nación exitosa es finalmente lograr un balance, ¿no? Y lograr un equilibrio, que muchas veces suele ser un equilibrio frágil, Bueno, las pequeñas islas que están aquí a este lado podrían parecer que son más homogéneas, y sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, de San Vincent, que está hacia aquí, cerca de Puerto España. San Vincent, por ejemplo, San Vincent tiene la característica de que su jefe de Estado, el primer ministro de San Vincent desde hace 10 o 12 años, es Ralph Gonsalves, un hombre además bastante importante en el mundo de la política del Caribe, de esta pequeñita isla de San Vincent, que tendrá
hoy 200.000 habitantes o algo así. Y Ralph Gonsalves es blanco, ¿no? En una isla predominantemente de habitantes negros, ¿no? Y el nuevo presidente, primer ministro de Santa Lucía, es también una persona de origen, no sé si europeo o asiático, ya, o árabe, ya no me acuerdo, pero también de piel blanca, en una nación que es básicamente una nación de origen africano. Entonces, hay una gran complejidad en este mundo, y si uno baja acá y llega a una nación como Surinam, por ejemplo, esto es impresionante lo que sucede en Surinam. Ahí está medio mundo también. Ahí llegó medio mundo también. Ahí llegaron los holandeses, se posesionaron de esa isla, y luego vino la migración africana, que es muy grande, pero también vino una migración muy fuerte de un pueblo del Asia, de Java, ¿verdad? Grandes cultivadores, además de arroz, y se establecieron allí. Entonces tenemos una población mayoritariamente integrada por africanos, por descendientes de africanos, por afro-surinameses, y tenemos también una población grande de habitantes de Java, del Asia, que vinieron aquí, de la región de Indonesia. Pero además tenemos una población indígena extraordinariamente grande, y tenemos los pueblos cimarrones, los pueblos negros y marrones que huyeron y se metieron en la selva, organizados, muy bien organizados, y son también una población bastante grande, no son una pequeña minoría. De manera que todo esto se encuentra en los pueblos del Caribe, y esta tensión se encuentra en los pueblos del Caribe. Ahora, si uno se mueve a Centroamérica, es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí también se dan todas las modalidades posibles, ¿no? Esta ha sido una región de dictadores durante el siglo XIX, sobre todo, y finales del XIX, principio del XX, dictadores además extraordinariamente. Bueno, García Márquez los recoge allí en El otoño del patriarca, ¿no? Dictadores sombríos, de largas y sangrientas dictaduras. Pero también fue una economía que se nutrió mucho de la exportación del café y de productos agrícolas del interior de los países, y luego tuvo un gran boom en la costa caribe, ¿verdad? En su costa caribe, que eran básicamente las famosas plantaciones bananeras. Y ahí crecieron poblaciones también que fueron básicamente migrantes que vinieron de las pequeñas islas, sobre todo de Trinidad, de Jamaica, de Barbados, llegaron a estas pequeñas, a todo este litoral de Nicaragua, ¿verdad? De Nicaragua y de Nicaragua, Guatemala, Salvador. Bueno, Salvador no tanto, porque Salvador no tiene costas del Caribe, aclaremos, ¿no? Entonces ahí a Salvador no llegaron poblaciones negras significativas. No tiene costa, es el único que no tiene costas del Caribe. Pero llegaron a Honduras, llegaron a Costa Rica, donde crearon unos centros culturales extraordinarios y unas sociedades caribeñas extraordinarias. Y por supuesto llegaron a Panamá, y ellos fueron los grandes artífices, entre otros, pero ellos fueron realmente las figuras principales entre los trabajadores que construyeron el Gran Canal de Panamá. Bueno, y así mismo vamos a llegar a Colombia. Pero antes de decirles que, curiosamente, en todos estos países centroamericanos también se vive la tensión entre esas culturas interioranas y las culturas caribeñas, que han sido culturas marginales, culturas sometidas, lo que pudiéramos llamar culturas al margen, pero que hoy están teniendo, en algunos de estos países, están teniendo una actuación muy sobresaliente. Pero otra vez, ¿no? Es la nación que intenta construirse, la nación que intenta reacomodar esos fragmentos. Perdónenme un segundo. Intenta reacomodar esos fragmentos y que no logra todavía cuajar como una nación
con una, digamos, armonía interna en la que todos se sientan parte de la nación. Y ahora llegamos a Colombia, que era donde yo quería finalmente aterrizar, ¿no? Colombia. Bueno, Colombia es una historia de la que hemos escrito ya libros y artículos. Y es una historia igualmente fascinante, ¿no? Colombia es un país que, como ustedes todos lo saben, tiene salida a los dos océanos, tiene salida al Mar Caribe, al Océano Atlántico arriba, y tiene salida al Pacífico abajo, ¿no? Panamá era parte integral de Colombia hasta 1903, y bueno, Panamá era el vínculo, ¿verdad? El paso que permitía ir del Mar Caribe, ¿verdad?, al Pacífico. Pero ¿cómo se construye Colombia? Además tiene una región enorme, los llanos, tiene la región amazónica, pero esta nación, decía yo cuando terminaba de hablar en la charla pasada, esta nación se va a construir de una manera muy particular, porque lo que va a suceder, y ya eso lo conté rápidamente la vez pasada, lo que va a suceder después de la independencia es que el eje Caribe desaparece como eje de poder. O sea, el eje de Caribe, que era un eje de poder durante la colonia, al igual que el eje andino de Bogotá, ¿no?, de la sabana cundiboyacense, y abajo el eje caucano, ¿verdad?, de la provincia de Popayán, eran los tres grandes centros de poder realmente durante la colonia. Siendo, bueno, Cartagena la que tenía el poder económico y militar más fuerte. Bueno, ese eje, por las razones que ya expliqué, va a ser derrotado, ¿no?, después del sitio de Morillo, de Pablo Morillo en 1815, ese eje es derrotado. Y la nación gradualmente, en un proceso largo que va a llegar hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se va a construir como una nación andina, cuyo centro principal y cuya digamos, valores hegemónicos se van a construir allí, valores culturales hegemónicos se van a construir allí, en el centro, ¿no?, el centro andino que luego, con el desarrollo de Antioquia y con el polo oeste en el sur de Popayán, van a construir toda una zona andina que va a ser, en primer lugar, la zona más densamente poblada de Colombia, Y esa zona va a convertirse en el gran centro político, económico, y el centro del cual va a irradiar de una manera muy fuerte un tipo de percepción de la nación, Ahora, esto tiene factores objetivos y tiene factores también subjetivos, ¿no? Un factor objetivo importante, sin duda, es que el país se construye hacia adentro, ¿no? El país olvida su tradición marina, se aparta cada vez más de su tradición marítima. Ese gran comercio marítimo deja de ser una de las actividades centrales del país, para que y el país se mira y se construye hacia adentro, en una especie de proteccionismo que no sé si decirlo, pero que quizás fue casi que inevitable en el siglo XIX por las condiciones que se dieron y por el poder, claro, que tomaron estas naciones, pero además por el hecho de que la inmensa mayoría de la población vivía realmente en la zona andina. Y entonces lo que se dio fue un desarrollo en el cual las industrias crecieron en el interior para producir para esa población del interior. Y hubo muy poca preocupación, ¿verdad? Hubo una especie de tendencia centrípeta, ¿no? Y hubo muy poca preocupación, ¿no? O muy pocas posibilidades reales en la economía colombiana para desarrollar los litorales, lo cual era un contrasentido desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque a fin de cuentas las grandes naciones se construyen fortaleciendo sus litorales, sus puertos. Pero bueno, aquí sucedió esto a la inversa.
Pero esto trajo consecuencias para la nación. Y una de las consecuencias que trajo es que al mismo tiempo que se intentaba construir esta nación centrada en el mundo andino, empezó a elaborarse desde principios del siglo XIX, como yo lo he contado, desde los escritos de Francisco José de Caldas, sus escritos sobre las primeras grandes imágenes sobre la nación, hasta prácticamente todo lo largo del siglo XIX, con muy raras excepciones, lo que se construye es una percepción del mundo en el cual, para decirlo de manera resumida, ya lo he explicado y ustedes también lo habrán leído algunos en mis libros, se crea una percepción poderosa en la que el centro andino se constituye como un territorio superior y sus gentes como gentes que habitan un territorio superior, por lo tanto superiores. Y las costas pacífica y Caribe se construyen como territorios enfermos, como territorios inferiores, habitados por gente inferior. En resumidas cuentas, eso es lo que se hace, ¿no? Eso es lo que se hace. Y al hacer esto, claro, el país no logra encontrar una percepción armónica. El país no solo crece con separaciones reales, es decir, no solo crece con fronteras reales, sino también con fronteras internas imaginadas. Es decir, no solo están las fronteras territoriales, ¿verdad? Éramos un país muy pobre, separado por grandes cordilleras, separado por selvas, separados por grandes territorios difíciles de transitar, que hacían casi imposible la comunicación permanente entre los distintos fragmentos de la nación territoriales, sino que además construye fronteras imaginadas. Es decir, va construyendo la idea de que en la nación hay distintas clases de gentes dotadas para la civilización y gentes no dotadas para la civilización. Por supuesto, los que no estaban dotados para la civilización eran aquellas regiones en donde habitaban mayormente los seres de origen africano y los seres de origen indígena, ¿no? Y los seres dotados para la civilización eran aquellos que se sentían tributarios y mayormente constituidos por una población y un mundo espiritual eurocéntrico. Ahora, todo esto es hasta cierto punto fantasía, pero fantasía que se vuelve realidad en la mente de la gente, porque fíjense, cuando el gran geógrafo Hettner llega a Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX, el más sabio de todos los geógrafos que vinieron aquí probablemente a Colombia en el siglo XIX, él describe, ustedes pueden conseguir su libro, él describe Bogotá y dice que le extraña tanto que los bogotanos se sientan europeos, se sientan blancos, que a él se le parece extrañísimo, que él no ve sino indígenas y cholos, ¿no? Y que sí, que él lo que ve en la clase media y alta bogotana son cholos, ¿no? Cholos quiere decir mezclas de indígenas con europeos, y que habrá una minoría quizás que se podría tildar de blanco. Eso lo dice Hettner, no lo digo yo, por supuesto. Pero además, si ustedes miran el censo de Antioquia, incluso de Medellín, en 1852, ustedes verán que la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población, es de descendiente africano, ¿no? Porque es que eso fue el principio de la riqueza de ellos no fue el café, fueron las minas de oro explotadas por los africanos, ¿no? Por los descendientes de los africanos, por los afrocolombianos. De manera que todo esto tiene mucho de fantasía, pero de fantasía que se va a volver una realidad y que va a incidir en que la nación no logre realmente
integrar esos fragmentos, ¿no? Esos fragmentos que tienen personalidad como territorios a los que se les adjudica una personalidad como territorios y se les adjudica también cualidades humanas a sus pobladores diferenciadas, tajantes, radicalmente diferenciadas, hasta el punto que cuando uno lee la literatura histórica del siglo XIX, cuando uno lee a intelectuales importantes, están hablando de la población del país, y yo les puedo asegurar a ustedes que ustedes van a sentir que se están refiriendo a una población en donde no hay indígenas, y en donde muchas veces no hay afros, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso. Y los que tienen presente la presencia, los que tienen presente a los afros y a los indígenas, lo hacen siempre de una manera peyorativa, de una manera negativa. A los indígenas tildándolos de salvajes, a los afrodescendientes tildándolos de flojos, perezosos, ignorantes, poco dotados para la vida espiritual. Bueno, Caldas decía que los afrodescendientes eran seres libidinosos por naturaleza, libidinosos, pecadores, es decir, eran mejor dicho, tenían moral e intelectualmente eran seres negados, según Caldas y según la inmensa mayoría de los que escriben en el 19. Eso produjo, de verdad, una nación que no lograba integrarse, sino todo lo contrario. Una nación que creó una imagen de ella fracturada, una imagen de ella en donde se negaba buena parte de su población y en donde se entendía que la nación como tal, ese gran desarrollo del espíritu humano que decía Hegel, la nación, que era símbolo de civilización, esa nación no integraba a esos otros sectores, o si los integraba como seres inferiores, que no portaban, como no portaron hasta finales del 19 prácticamente. De hecho, aun cuando la Constitución los llamara ciudadanos, pues no portaban la condición de ciudadanos, porque habían toda una serie de barreras imaginadas e invisibles que impedían que ejercieran de lleno la ciudadanía en la mayor parte del siglo XIX. Hubo momentos en que sí, pero en la mayor parte del siglo XIX. Y bueno, y es una nación que no logra políticamente consolidarse en el siglo XIX y que además vive en medio de tensiones tan grandes que se traducen en guerras civiles permanentes. Pero lo que hay que entender de esas guerras civiles permanentes del 19 es que no se logra, por más que se intenta desde Bogotá, no se logra construir un centro hegemónico consolidado, ¿verdad? Y por eso es que hay periodos grandes del siglo XIX donde cada región es autónoma. Finalmente, como cuando en el 1863, se establece la convención en la constituyente de Río Negro, se hace la constitución en la cual se declaran a los estados, o sea, al territorio colombiano se divide en estados soberanos, es decir, cada región era un estado soberano, ¿no? Si no me traiciona mi memoria, eran 9 estados soberanos. Y entonces la costa tenía 2 grandes estados soberanos, la provincia de Cartagena, la provincia de Santa Marta y La Guajira, y la provincia de Panamá, me perdonan, 3, hasta que Panamá se separa en 1903. Eran estados soberanos hasta 1886, que viene la Constitución de Núñez, y acaba con los estados soberanos, y empieza un proceso de centralización que se va a lograr finalmente porque el país se vuelca hacia la economía del café, que es una economía que crece en Cundinamarca, Antioquia y en el mundo andino. Eso va a fortalecer enormemente a los estados centrales y allí se va a ir dando la consolidación del Estado y finalmente se podrá de alguna manera ponerle punto fin a las guerras civiles, pero vendrá otra historia de violencia tremenda, ¿no? Que no voy ahora a detallar. Pero lo cierto es que aun cuando el Estado se consolida,
y la nación, digamos, el Estado se consolida en el centro, la nación no se consolida del todo. Sigue habiendo, como sigue habiendo hasta el día de hoy, poblaciones en los márgenes, ¿verdad? Poblaciones, aunque podemos decir que ya estamos más integrados y que hay un proceso, una tendencia hacia la integración cada vez más positiva. Todavía tenemos muchos problemas por resolver, pero nuestra historia republicana ha sido una historia de fragmentos que no han logrado integrarse entre sí. Y claro, luego las tensiones internas en cada estado, los fragmentos que son las poblaciones de afrodescendientes y de indígenas muy pobres, ¿verdad? Colocados siempre en los lugares más radicales de la pobreza, y clases medias y altas mestizadas, ¿no? Con un sentimiento más eurocéntrico, ¿no? Todo esto todavía coexiste de alguna manera, pero yo quisiera no avanzar sin poder leerles a ustedes algo que me parece muy importante. Y creo que es muy importante de verdad por esto. Tengo aquí en mis manos los artículos de Rafael Núñez, publicados como La Reforma Política en Colombia. Y hay uno que se llama El Cisma, y es muy interesante este artículo. Voy a permitirme leer un fragmento para que ustedes vean. Es escrito en 1881. 1881 es escrito, cuando ya Núñez, bueno, va camino al poder, como finalmente logra consolidar el poder, ¿no? 1881. Dice: cuando en 1875, por primera vez iniciada la candidatura del señor Núñez, esto lo escribe él mismo, los intransigentes que sin pararse en medio la combatieron sin impedir su triunfo en las urnas electorales, alegaban muy especialmente que la elevación de dicho ciudadano al poder implicaría la preponderancia de los intereses locales de los estados de la costa sobre los intereses de los populosos estados del centro de la República. Llegaron aún con frecuencia a hacerse designaciones odiosas de carácter personal, contraídas a la raza y a los hábitos industriales que predominan en aquellos estados de la costa. Núñez representaba para esos políticos tan tristemente inspirados la causa de la barbarie, y era por tanto deber de decencia resistir a todo trance su amenazadora elección. Esta fue cuando la elección del 75, para la presidencia del 76, que Aquileo Parra derrota a Núñez en medio de unas elecciones que fueron consideradas por muchos como fraudulentas. Y entonces agrega: profundos resentimientos debieron producir en el corazón de nuestros hermanos del litoral costeño esos humos de superioridad, que fueron por desgracia más que platónicos, y luego habla de un caso que me voy a permitir rápidamente contar. Si el doctor Manuel E. Corrales fue nombrado rector del Colegio del Rosario, sin embargo, de no tener muchas afinidades políticas con el presidente costeño, o sea, con Núñez. Sabido es el particular desagrado con que fue visto desde el primer día esa designación de un sujeto notablemente meritorio, hasta el punto que intentaron cambiar los estatutos. Manuel E. Corrales era momposino de nacimiento, había vivido muchos años en Cartagena y era mulato de piel negra, ¿no? Bastante más negra que mestiza, que mulata. Y era un hombre extraordinario, un extraordinario historiador, documentalista, intelectual. Y Núñez lo hizo rector del Rosario, que era el colegio más aristocrático y más exclusivo de Bogotá, porque Núñez ejercía el patronato como presidente y lo hizo rector. Y aquello provocó casi una revolución, les cuento. No tengo mucho tiempo para contar los detalles, pero hubo levantamientos, hubo agresiones, hubo lo que ustedes no se puedan imaginar, porque Núñez atrevido a nombrar a un mulato de piel oscura, como decía,
de rector del Colegio del Rosario. Los que vayan a Bogotá pueden ver el retrato del doctor Corrales en el Colegio del Rosario. Y otra cosa que les quiero leer antes de irme, que ya estamos terminando, estamos a 10 minutos de terminar. Una cosa que les quiero leer que creo que es muy importante, es una curiosidad que he encontrado en un libro que se llama Miscelánea, el Miscelánico. Se llama El Miscelánico, colección de producciones científicas y literarias, escritos por Francisco Javier Balmaceda, y publicado en La Habana en 1894. Esto es una joya, de verdad. Pero resulta que este señor Francisco Javier Balmaceda, que ya en este 94 está viviendo en La Habana, vivió muchos años en Cartagena y fue un hombre muy importante en la segunda mitad del siglo XIX cartagenero. Él creó la sociedad agrícola para impulsar la agricultura moderna en Cartagena. Él fue dueño de uno de los primeros ingenios de azúcar que se montaron en el siglo XIX en la región de Mates, ¿no? Y esta es la curiosidad que les quiero leer. Era presidente de la Junta Nacional de Inmigración, y tenía una pequeña junta de migración para la migración cubana, oiga bien, para la migración cubana a Cartagena en el siglo XIX, para que ustedes vean estos lazos de intimidad tan interesantes que se dieron. Y lo que él cuenta aquí, esto está fechado el 17 de agosto de 1872 en Cartagena. Y lo que cuenta, que no puedo, digamos, contarles todo, pero dice, mis ilusiones y mis cálculos, especialmente respecto a este estado, o sea, Bolívar, Cartagena y sus vecinos, tenía por base principal la elaboración del azúcar, fuente tan grande de riqueza que ella sola bastaría para transformar a Colombia rápidamente en una de las naciones más prósperas. Y luego dice, de momento, oigan esto, de momento, dice, hubiera podido hacer venir a Cartagena más de 1000 personas cubanas y poniendo en ello empeño, escribiendo a otras ciudades de la Unión Norteamericana y a República Dominicana y a Jamaica y otros puntos, hubiera podido traer fácilmente a más de 10.000 cubanos, dice. Acuérdense que Cuba está en ese momento en una guerra, la famosa guerra del Grito de Yará, y está en esa guerra y hay muchos migrando de Cuba, pero mucha gente que además tenían conocimientos superiores para los oficios agrícolas, especialmente para las plantaciones azucareras y además gente muy cultivada, ¿no? Y entonces él dice, hubiéramos podido traer 10.000, dice, ¿no? Es muy interesante porque dice, yo me propuse que viniesen enseguida varias personas con capital a fundar plantaciones de caña y en efecto logré que algunas decidiesen secundar mis miras. Pero luego miren lo que pasa, dice, porque él estaba afuera, ¿no? Había ido afuera, había ido a Jamaica y a otros países, pero cuando regresé, regresé muy triste, dice, porque a mi vuelta a Cartagena he encontrado la ciudad antes tan alegre, invadida por una epidemia desoladora, tan terrible como el cólera que ataca y mata en pocas horas, especialmente a los niños. Varios emigrados de los que ya estaban aquí establecidos y que yo dejé contentos y gozando de algún bienestar, o sea, en Cartagena, se han ausentado aterrorizados y como es natural, la noticia de esta epidemia que ya ha hecho estragos en Monpós y hoy se extiende por Barranquilla y otras poblaciones, detendrá por algún tiempo el progreso de la inmigración al dar esta sus primeros pasos, que es cuando debe procurarse con mayor ahínco que sea venturosa. Bueno, ¿por qué les leo esto? Porque, claro, al mismo tiempo que se construía esta nación centrada en el mundo andino, Cartagena y la costa caribe estrechaba sus relaciones con el mundo caribe y las estrechaba cada vez más. Yo les leí, por ejemplo, aquel escrito que me regaló Gustavo Bell de 1826. Interesantísimo, ¿verdad? Donde muestra
que hay una fonda jamaicana aquí en Cartagena y están anunciando la venida de artesanos de Jamaica. Pues ahora me encuentro con esta Junta de Migración que tenía planes y que ya los estaba desarrollando para traer grandes cantidades, que incluso vinieron algunos, dicen ellos. Vinieron algunos que se establecieron, pero que otra vez la bendita historia de las epidemias, ¿no? La epidemia y la guerra están allí en la historia de Cartagena, siempre una con la otra, dificultando de alguna manera el progreso de Cartagena. Pero quería terminar leyéndoles esto porque creo que muestra lo que va a suceder, y lo que yo quisiera poder explicar ya en la próxima charla es cómo al mismo tiempo que los lazos entre Cartagena y el interior de la República, en vez de fortalecerse en el siglo XIX, se vuelven más distantes por razones de la naturaleza, de las comunicaciones, por razones de la ausencia de equilibrio en el poder, por razones de que se constituyen como regiones marginales, esa imposibilidad del viaje por el Magdalena, que era terrible, por todas esas razones. Lo que sucede finalmente es que Cartagena, en cambio, seguirá estrechando y estrechará, y todo el Caribe colombiano, de una manera intensísima, sus relaciones con el resto del Caribe. Y allí jugará un papel fundamental los lazos culturales. Pretendo en la próxima charla poder hablar de los lazos culturales, de cómo nos une a todo ese mundo del Caribe de una manera fortísima los lazos culturales y espirituales que se desarrollan muchísimo en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿verdad? Los lazos a través del deporte, a través de la música, a través de la danza, a través de la comida, a través de la literatura, de las publicaciones, en fin, cosas sumamente interesantes que van a pasar, sobre todo, ya para esta época, con el mundo del Caribe español y debo decirlo, con Jamaica, con quien se mantienen lazos muy fuertes a lo largo del siglo XIX. Los lazos marítimos siguen siendo muy fuertes y el Caribe sigue siendo supremamente importante, sobre todo para los caribeños colombianos, también para el país en general, pero para los caribeños colombianos sigue siendo supremamente fuerte. De manera que, abusando de la paciencia de ustedes y sabiendo que ya llegamos al punto en el que voy a cumplir la hora, me propongo el próximo miércoles trabajar en detalle estos lazos de intimidad que se van a generar en el Caribe colombiano con el resto del Caribe insular y con Panamá y Venezuela, que son relaciones muy intensas y muy estrechas. De manera que, queridos amigos, muchísimas gracias y espero verlos el próximo miércoles otra vez a todos.